De oración, casa de oración Nuevo Amanecer, que nos permite estar por aquí para hacer, amén, las personas que Dios, amén, ha elegido hoy para predicar la palabra. Así que agradecemos a Dios y su inmensa misericordia que nos permite hoy estar transmitiendo, amén, a través de estos medios en la iglesia Casa de Oración Nuevo Amanecer. Para mí es un privilegio traer el mensaje de la palabra en este domingo, aleluya. Así que saludamos, amén, a todos los hermanos que se están conectando en este momento, amén, para así llevar, amén, a través de estos medios el consejo de Dios y la palabra del Señor Jesucristo. Así que le agradecemos al Señor este privilegio que nos concede en este día, aleluya. Y hoy quiero tocar un tema, aleluya. Recuerden, hermano, que estamos transmitiendo en la iglesia Casa de Oración Nuevo Amanecer. Ese, amén, es nuestro punto clave de hoy. Ese es a través del medio de esta iglesia que estamos transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor en esta preciosa noche que Dios nos ha dado, aleluya, ya a final de verano. Vamos a traer, amén, la palabra de Dios, aleluya, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Hemos hablado un montón, aleluya, de esta palabra, pero hoy quiero traer un mini estudio de alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya, a través de estos medios, aleluya, de, amén, el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, hablando de que somos casa y morada del Espíritu Santo del Señor, como así Pablo lo define, amén, a los Corintios en el capítulo 3, verso 16. Así que damos saludos a todos hermanos que ya se están conectando para que, aleluya, podamos predicar la palabra del Señor en este día. Ahora, amén, vamos a comenzar, hermano, con 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Qué le parece? Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Escuche bien. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno, escuche bien, destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Dice la palabra, ¿no sabéis que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Amén. Donde Dios vive en nosotros. Que si alguno destruye, amén, el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Hay que entender, hermano, que los judíos tenían mucho celo por los templos. Amén. Cuando hablamos de templos, hablo de los edificios que ellos, amén, habían construido. Y que eran muy estrictos y muy celosos con los templos. Demasiado celosos. Hay que notar, aleluya, que solamente los varones iban los sabbat, amén, al templo. Sin embargo, Jesucristo, aleluya, rompió todos los parámetros habidos y por haber, cuando el mismo Jesucristo, aleluya, le dijo que la palabra se habían cumplido en medio de ellos, a referirse a la enseñanza que Cristo le da, amén, a los judíos en el día sábado. En el capítulo 4 del libro de Lucas, cuando se le dio a leer el libro del profeta, amén, Isaías, y Cristo comienza a hablarle a esta persona, y fue tan fuerte el mensaje que quisieron matarle, quisieron tirarlo por un barranco y despeñarle. Amén. El Señor nos va a ilustrar en este día y nos va a enseñar que el verdadero templo de Dios, la verdadera morada donde Dios vive, donde Dios, amén, subsiste, es en nosotros. Que los templos que se han creado, aleluya, hechos de mano de hombre, llamamos o llámense edificios, tienen seguro un papel importante, pero no son imprescindibles. Donde Dios mora no es en el lugar construido y hecho por mano de hombre, sino en nuestras vidas. Lamentablemente hoy en día la gente cela mucho el lugar. Cuando me refiero al templo me estoy refiriendo al edificio, y deja de celar lo que verdaderamente tiene valor, que es nuestra vida. Déjenme leerle algo antes de proseguir con este mensaje. La actitud de Jesús hacia el templo contiene dos rasgos opuestos, porque por un lado lo respetaba grandemente y por otro lado, amén, le asignó importancia relativamente pequeña, así lo llama casa, así le llama casa en el libro de Mateo capítulo 12. Déjenme leer Mateo capítulo 12 primeramente para seguir con el mensaje, porque hoy en día lamentablemente necesitamos aprender mucho de la palabra del Señor. Estamos hablando, amén, de cuál es el verdadero templo donde habita Dios. Donde realmente Dios vive, no es en los templos construidos por mano de hombre, sino
en la vida que Dios nos ha dado, en la vida que Dios, amén, nos ha prestado a través de su Santo Hijo y su Santo Espíritu. Fíjese bien, quiero leer un versículo bíblico antes de proseguir, que se encuentra en Mateo capítulo 21, Mateo 21. Deme un segundo, ya lo tenemos. Mateo 21, versículo 2. Ahora sí estamos aquí. Aleluya. Oiga lo que dice la Biblia. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, el templo construido por Salomón, el templo, lugar de adoración, lugar de regocijo, lugar donde supuestamente Dios se manifestaba. Aquellos hombres, por su avaricia, por su codicia, por su desinterés por las cosas de Dios, lo habían convertido, amén, donde iban los cambistas, donde vendían palomas, habían comercializado con el templo y hablamos físicamente hablando. Ahora, Jesucristo viene con otra retórica, viene con otro tipo de mensaje, viene con el mensaje de la gracia. Ellos, los judíos, se lavan rotundamente el templo construido de mano de hombre, como el hecho por Salomón. Sin embargo, Jesucristo aquí nos va a hablar de otro templo, del que construyó Dios. Recordemos que la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Pero hay un templo que Dios construyó, hay un templo que Dios formó, que es nuestra vida, donde Él habita y donde Él vive. Ahora, si nos vamos literalmente hablando de la palabra del Señor, cuando Jesucristo entró en el templo, según Mateo 21:12, dice la Biblia, amén, que cuando Él entró en el templo, ¿con qué se encontró en el templo? Se encontró con cambistas, se encontró, aleluya, con personas que vendían palomas en medio del templo. Y dice que Él echó a esta persona y derribó la mesa y le dice, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La Biblia nos manda a orar sin cesar en todo tiempo. Sin embargo, muchos hoy llamados cristianos no se sabe en qué han convertido su vida. Muchos que hoy se autoproclaman cristianos, seguidor de la doctrina de Cristo. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en una ocasión, que un hombre cuando se llega a una ramera, una vida es con esa ramera. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y es, aleluya, que el hombre al tener contacto con una mujer, o viceversa, una mujer con un hombre, y esta gente está viviendo en pecado, está viviendo una vida paupérrima delante de Dios, no está andando ordenadamente delante de Dios. Nosotros tenemos a corrompernos. Como esta gente habían corrompido el templo del Señor, así nosotros corrompemos nuestra vida. La Biblia dice, le leí en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, donde dice, vosotros sois morada y templo del Espíritu Santo del Señor. Si vosotros destruís el templo de Dios, Dios lo va a destruir a vosotros. Ahora, ¿cómo el hombre secular destruye el templo físico si nos vamos al cuerpo? Por ejemplo, físicamente se destruye su salud, por ejemplo, bebiendo mucho alcohol, alcoholizándose, endrogándose, metiendo sustancias, inclusive aún la comida. La Biblia nos advierte de la glotonería, que no podemos ser demasiado glotones, porque si nosotros físicamente caemos en glotonería, en un afán de comer, eso va a quitar el hábito de ayunar, eso va a quitar el deseo de ayunar. Ahora fíjese bien, si comemos desordenadamente, amén, cosas que no nos alimentan, va a afectar físicamente nuestra salud, trayendo colesterol, trayendo presión alta, trayendo un sinnúmero de enfermedades que van a obstruir las venas para que no circule la sangre con fluidez, y esto va a provocar, amén, un sinnúmero de problemas cardiovasculares a nuestra vida, o sea, físicamente. Ahora, si nos vamos espiritualmente, si nos vamos en las cosas espirituales, mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Cómo contamina el hombre el templo? Bueno, cuando fornica, cuando adultera, cuando miente, cuando engaña, cuando hay orgullo, cuando hay hipocresía.
hipocresía, cuando hay avaricia, cuando hay codicia, cuando hay un sinnúmero de factores espirituales que contaminan la vida de nosotros. Por eso el Espíritu de Dios no puede fluir en nosotros de la manera que Él quiere fluir. Por eso hoy tenemos mucha gente en medio del pueblo de Dios enferma, porque han contaminado su vida con ciertas cosas que a Dios no le agradan. Personas que no tienen la autoridad ni el valor para tomar determinaciones en su vida, sino que sucumben ante la presión y la manifestación y la opresión del pecado, y sucumben, porque pecados, mis hermanitos, no es solamente fornicar, no es solamente adulterar, no es solamente, aleluya, mentir, es el orgulloso, es el hipócrita, es el egoísta, es el avaricioso, es el indiferente a lo que Dios nos habla. Cuando somos indiferentes a lo que Dios nos dice, estamos viviendo una vida de pecado, y no importa cómo lo justifiquemos, no importa cómo lo hagamos, lamentablemente el hombre no entiende ni comprende las cosas espirituales. Por eso la actitud que mostraban los judíos hacia el templo, pero no al templo físico, al templo que dijo Cristo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es la actitud que hoy muestran muchos cristianos, aleluya, hacia su vida espiritual, una vida en deterioro, una vida de descuido espiritual. Por eso le es más fácil a un llamado cristiano irse a compartir un día de parque, un día de playa, un día de comida, que ir a la iglesia, cuando ellos saben que su responsabilidad no es solamente con el pastor, sino con Dios. Cuando ellos saben que nosotros los cristianos lo alimentamos con las cosas del Espíritu, cuando tenemos que llenar nuestra vida espiritualmente. Oh, mi hermano, yo siempre he dicho que la pandemia lo que ha venido a sacar en cara y a la luz y a desnudar la vida de muchos que se llaman cristianos, pero que con sus hechos niegan la eficacia de ser servidores de Cristo, ya que no se someten a lo que Dios habla, a lo que Dios dice, a lo que Dios les solta, sino que lo quieren justificar de una u otra manera, contaminando así el templo que Dios le ha dado, su vida espiritual. Mi alma alaba y bendice a Dios. Fíjese bien lo que sigue diciendo, y vamos a seguir hablando. Dice: templo, nombre que se le daba al complejo arquitectónico en Jerusalén, que era el centro de adoración y sacrificio de los hebreos. Sobre el monte Moriah hubo 3 templos. Escuche bien, templos, amén, es lo que se le daba, el nombre que se le daba a un edificio que fue hecho con arquitectura, o sea, por arquitecto, físicamente hablando. Y este templo se usaba como morada de adoración, de devoción, de rendimiento, de ir a adorar y bendecir a Dios. Sin embargo, el templo más importante que hay hoy en día es el templo, amén, espiritual en nuestra vida delante del Señor Jesucristo. La pandemia trajo como consecuencia muchas cosas, y uno de los factores que trajo fue que no podemos congregarnos. Todavía hay iglesias que no han abierto sus puertas porque usted sabe que el COVID es contagioso. Sin embargo, ¿cuánta gente antes de la pandemia ya estaban descarriados, no estaban ubicados, porque habían corrompido su vida espiritual, habían corrompido sus templos, que es morada del Espíritu Santo del Señor? ¿Usted cree que Dios puede habitar en un templo mentiroso? ¿Usted cree que Dios puede habitar en una vida hipócrita? ¿Usted cree que Dios puede habitar en una vida orgullosa? ¿Usted cree que Dios puede habitar en un chismoso que es templo y morada? ¿Será Dios templo y morada de un chismoso? No, yo no creo. ¿Será Dios templo y morada de un hipócrita? Tampoco lo creo. ¿Será Dios templo y morada de un egoísta? No lo creo. ¿Será Dios templo y morada, amén, de una persona, aleluya, orgullosa, altiva y arrogante? No, no lo creo. Dios no habita en un templo sucio hecho de mano de hombre, porque inmediatamente el libro de Ezequiel dice que la gloria de Jehová abandonó en aquel tiempo el templo, y hay gente que la gloria de Dios lo ha dejado. ¿Y por qué lo ha dejado? Porque ellos han dejado a Dios, porque ellos han contaminado su vida con las cosas del mundo, pero ellos se autoproclaman cristianos. Ellos creen que una postura de una vestimenta física lo puede, aleluya, dejar de contaminar, cuando la realidad es otra. Mateo capítulo 15 dice que lo que sale del hombre es lo que contamina el hombre. ¿Y qué es lo que contamina el hombre? Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 15, amén, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los malos deseos, las mentiras, los orgullos, la hipocresía, el egoísmo, la avaricia, la codicia, la altivez, la arrogancia, la indiferencia, la jactancia, un sinnúmero de cosas que están contaminando la vida de muchos cristianos. Físicamente no nos hemos podido congregar
congregar en la iglesia por el caso del COVID-19. Pero hace años que estábamos descarriados del verdadero templo donde Cristo mora. Porque que yo sepa, los bancos no adoran a Dios, los blancos no rinden pleitesía a Dios, los blancos no se arrepienten ni se quebrantan, los micrófonos no hablan solo, mi alma alaba a Cristo Jesús, sino que son objetos que usamos físicamente para el uso personal, para, amén, hacer un culto a Jehová. Pero el culto verdadero, el culto que Dios aprueba, es el que hacemos en el alma. ¿Qué dice la Biblia? El hombre está completo físicamente de cabeza, tronco y extremidades. Espiritualmente, el hombre tiene una composición de alma, cuerpo y espíritu. El alma se rinde delante de Dios para adorarlo. Por eso el salmista dice: alma mía, alaba a Jehová, y no olvides que Él te come favores y Él es el que sana toda tu dolencia. Sin embargo, hubieron gente, amén, que al terminarse la pandemia y al ponerse un poquito más, se dio a relucir su vida y cómo se encontraban delante de Dios, ya que salieron descarriados porque nunca estuvieron congregados con su alma, con su espíritu. Estaban descarriados antes de la pandemia porque ellos creen que solamente el hecho de abrir una puerta de un lugar o un edificio le garantiza la salvación, como creían los judíos, que iban todos los sábados al templo, y ellos pensaban que solamente con celebrar ciertos ritos y religiones y condiciones que establecía la ley de Dios iban a ser salvos. Pero a un lado dejaban la justicia, dejaban la misericordia, dejaban la bondad, dejaban, aleluya, un sinnúmero de cosas que son las que bendicen el hombre. Hoy en día hay muchas personas que tienen una postura delante del cristianismo como que son cristianos, pero sus hechos desmienten lo que hablan y sus acciones declaran lo que son. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque una persona que esté colmada de calumnia, de mentira, de orgullo, hablando en sus hogares secretamente, amén, chismeando en su casa, ¿usted cree que Dios va a morar en una persona así? Lo que está es la confusión más grande que tienen muchas personas. Es la que dice el libro de Éxodo. Mi alma alaba a Cristo Jesús, y se lo voy a explicar cuál es. Cuando el Señor, amén, le dijo a Moisés que fuera con el pueblo, pero que su presencia no iba a ir. Moisés, un hombre conocedor de la presencia de Dios. Déjeme decirle que en ese tiempo no habían templo, no habían templo. Amén, recuérdense que ellos, una nube lo cubría de noche y de día. Aleluya. Pero este hombre, Moisés, conocía la presencia de Dios, había estado en la presencia de Dios. Fue tan fuerte lo que tuvo y el encuentro con Dios y la relación con Dios, que bajó resplandeciente. Dios le dio la ley para que por la ley el pueblo viviese. Este hombre conocía cuál era la presencia de Dios y también conocía la manifestación del poder de Dios. Por eso le dice Moisés a Dios: si tu presencia no va, yo no quiero ir para allá, porque aunque la manifestación del milagro, del poder sea en muchas personas, no quiere decir que usted está congregado con Dios, no quiere decir que usted anda together con Dios, porque para usted andar together con Dios se tiene que manifestar a usted algunos atributos de Dios. Llámese misericordia, llámese justicia, llámese una santidad conforme a la palabra del Señor, llámese bondad, llámese piedad, llámese un sinnúmero de cualidades que identifican a Dios en la vida de cada cristiano, pero que muchos hoy en día se creen o piensan ellos que un soplo atuendo lo identifica con el Dios y que lo hace centro del mundo. Es tanta la ignorancia de muchas personas al pensar que ellos son diferentes por un atuendo físico que se pusieron, que no se ponen ya más. Es una ignorancia total y parcial. Los judíos pensaban que estaban bien delante de Dios, que ellos tenían a Dios. Sin embargo, Dios lo visitó hecho hombre, lo visitó a semejanza de hombre en la persona de Cristo. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron, se burlaron, desmintieron lo que él dijo. Entonces, debe seguir leyéndolo. Templo, nombre que se le da al complejo arquitectónico en Jerusalén, que era el centro de adoración y sacrificio de los hebreos sobre el monte Moriah. Hubo 3 templos, amén. Y se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, el templo de Salomón, 1, amén. El templo de Zorobabel, 2, y el templo de Herodes el Grande, que fue cuando Cristo, aleluya, estuvo en la tierra. O sea, son 3 templos, para que lo sepa. El templo de Salomón, 1, el templo de Zorobabel, 2, y el templo de Herodes el Grande. La falta de santuario dedicado a Jehová constituía una afrenta cuando David hubo conciliado su posición y edificó un palacio permanentemente para sí mismo. Dijo: entonces, rey, amén, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Segunda de Samuel 7:2.
Aquí estamos hablando de que David, cuando edificó su reinado y se asentó como rey, dice, yo vivo en una casa amplia, yo estoy bien, mis hijos también, soy un rey. Y el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, vamos a ver la cosa, anda rodando de aquí para allá y allá para acá. Estamos hablando cuando se hablaba en el Antiguo Testamento. Amén, para que usted entienda lo que estamos hablando hoy. Porque lo que yo quiero diferenciar en este mensaje es el templo físico y el templo espiritual. O sea, nos congregamos en un templo, amén, construido por los hombres, llámese edificio o un nivel arquitectónico de un ingeniero que diseña un edificio en sí. Pero el templo que Dios edificó, que fue hecho en el capítulo 27 del libro de Génesis, cuando Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, y Dios dijo, aleluya, sopló aliento de vida para que el hombre fuera un ser viviente, pero aún más, amén, tenemos un profeta de los menores, Joel, aleluya, que dice que el Espíritu Santo en los postreros tiempos se derramará sobre toda carne. Hay que entender que el Espíritu en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, venía el profeta o venía al sacerdote. Y esto, conforme al que el Espíritu venía, profetizaba o declaraba o anunciaba en esos tiempos. Pero en el tiempo de Cristo se le promete a la iglesia de Cristo que vendría un poder sobrenatural. Y esto es consumado en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde 120 hombres unánimes juntos en armonía reciben la promesa hecha a Joel y dicha por Cristo, donde el Espíritu pasa a morar en el hombre. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Amén. Antes tenía personas específicas para manifestarse, pero ahora todo aquel que se humilla, se quebranta y le sirve a Dios y abre su corazón para vivir conforme a lo que Dios estableció, tendrá el privilegio de que Dios more en su vida. Dios será su dirección, como diría Cristo, el Espíritu de Dios os guiará, que simboliza la presencia de Dios, los guiará a toda justicia y a toda verdad. Ahora, el Espíritu de Dios no mora en todo templo. Amén. No mora en toda persona. O entonces los borrachos tienen el Espíritu Santo. Los drogadictos tienen el Espíritu Santo. Los matones tienen el Espíritu Santo. Amén. Un drogadito va a la iglesia. Un alcohólico va a la iglesia. Amén. El Espíritu lo puede tocar. Escuche bien. Para operar en una liberación. Para limpiarlo del alcoholismo o de la prostitución o del homosexualismo, para limpiarlo del homicidio, de la drogadicción, pero para que habite en él tiene que abrir su corazón, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un quebrantamiento, donde el Espíritu Santo pasará a morar en su vida y a ser la brújula que lo guíe en la trayectoria de su vida cristiana, cuando él reconozca su pecado y se aparte de él y acepte vivir para Cristo. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Hay cristianos que están en la iglesia, escuchen bien, adorando a Dios, hablando de Dios, viven en una manifestación de Dios, pero Dios no vive en ellos, porque son mentirosos, porque son orgullosos, porque son hipócritas, porque son chimosos. Mi alma alaba a Cristo Jesús, y Dios no puede vivir en una persona, aleluya, ni el Espíritu Santo así. Oh, mi alma te alaba a Dios. ¿Usted cree que Dios vive en todo tipo de personas? No, Señor, mi alma alaba a Cristo Jesús. Por eso Ezequiel dice que la gloria abandonó el templo. ¿Por qué lo abandonó? Porque el templo no estaba apto para Dios manifestarse en él. Y si tu vida no está apta para Dios manifestarse en ti, tú tendrás los dones, sí, tú tendrás un mensaje, sí, pero la presencia de Dios, que es la que transforma y cambia el corazón del hombre, no vive en ti. Por eso dice Moisés: yo no quiero milagro, yo no quiero prodigio, yo quiero que tu presencia me guíe. Bendita vaquilla basonda, que tu presencia sea la que me guíe y me dirija. Bendito Dios en este día. Aleluya. Seguimos. Estamos aquí. Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Estamos aquí, hermano? Gloria a Dios. Y dijo David a Jehová: Salomón es un muchacho de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de hacerla magnífica con excelencia para renombre y amén y honra en todo. ¿Por qué Dios no le permitió a David, cuyo corazón era como Dios, edificar el templo, sino a su hijo Salomón? Oigan de quién estamos hablando, David, un hombre que dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios,
Y Dios no le permite edificarle templo físicamente porque él había derramado demasiada sangre. ¿Cuánta sangre nosotros hemos derramado en estos tiempos? Con los chismes, destruyendo familia, destruyendo matrimonio, levantando falsos testimonios, amén, hablando mentiras, siendo altivos y arrogantes. ¿Cuánta sangre inocente no derramamos al abrir nuestras lenguas en nuestras casas y criticar al líder de la iglesia y echarlo por el piso en vez de hacer una reunión y hablar con él, sino que nos trancamos en nuestros hogares a acabar con la iglesia, a acabar con todo el mundo, y luego vamos el domingo con la carita de yo no fui, bien bonita, bien linda, a adorar supuestamente a Dios, a glorificar a Dios? ¿Cuánta sangre no hemos derramado con esta lengua? ¿Cuánta gente no hemos herido? ¿A cuánta gente no hemos criticado? ¿A cuánta gente no hemos, amén, calumniado? ¿A cuánta gente no hemos humillado con la arrogancia y la altivez? David, un hombre conforme al corazón de Dios, Jehová le dijo: yo sé que tu intención es buena, yo sé que tus deseos son buenos. Hay gente que tiene mucha buena intención en la iglesia, pero solamente tienen eso, buena intención, pero tienen una lengua, amén, peligrosa, una lengua viperina, una lengua asesina, una lengua venenosa. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Amén. La intención aquí son muy buenas, pero esto no vale aquí. Aleluya. El Señor le dijo a David, su hijo, su siervo, como le llamaba, y dijo que ninguno como David, tú no me puedes edificar porque tú has derramado demasiada sangre. Tu hijo Salomón, que tierno, que está comenzando ahora, él será encargado de edificarme el templo. Escuche bien. Y esto está en 1 Crónicas 22:5. El templo de Salomón era una belleza. Escuche. Llevó más de 7 años construirlo. Magnífico edificio de oro, plata, bronce, cedro. Esta casa para Jehová no tenía nada, amén, igual. Salomón se inspiró, construyó la casa de Dios con lo mejor. ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios? La reseña del sueño. Dígame. La pereza de la alabanza. La indiferencia a su palabra. La Biblia dice que David escogió lo mejor para Dios. Escogió plata, oro, bronce, cedro, para edificar un templo secular a Jehová. ¿Cómo edificamos nosotros una adoración? Dígame. Si estamos llenos de ira, estamos llenos de amargura, estamos llenos de resentimiento, estamos llenos de odio. ¿Cómo nosotros podemos edificar una adoración genuina cuando somos enemigos del hermano? Cuando no queremos hablar, amén, amén, saber del hermano. ¿Cómo te atreves a decir que tú estás adorando a Dios, que tienes una comunión con Dios, cuando te ha comido media iglesia? Cuando te estás robando los diezmos de la iglesia, cuando no quieres ni ir a la iglesia con una ira que se enciende con un fósforo, aleluya. Tú te atreves a decir, aleluya, que escoge lo más precioso para Dios. Déjame decirte que en el libro de Génesis, capítulo 4, la Biblia habla de que cuando habían dos hermanos que llevaron un sacrificio delante de Jehová, uno se llamaba Caín y otro Abel. La palabra dice que Caín era un hombre de la ganadería, y sin embargo Abel era de la agricultura. Abel entresacó lo mejor de, que Caín era el agricultor, y Abel era un hombre de la ganadería, criador de ovejas. La Biblia dice que entre sus ovejas, Abel cogió la mejor, la más bonita, la más gordita, y la llevó y la sacrificó a Jehová. Pero que Caín, su hermano, cogió la legumbre que sobraban, la marchitada por el sol, y también se la llevó como sacrificio a Jehová. La palabra de Dios dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín, porque cogió lo que le sobraba. Hay gente que le dan a Dios lo que le sobra. Señores, hay gente que ama más a un bendito hombre que a Dios. Hay personas que aman más una mujer que a Dios. Hay personas que aman más su propia vida que a Dios. ¿Qué tú le ofrendas a Dios cuando tú vas a la adoración de la madrugada? Le vas a ofrendar, amén, lo que te sobra cuando tiene tiempo. Ah, sí, le da todo el tiempo a la familia, que no es malo. Le da todo el tiempo al trabajo, que tampoco es malo. Le da todo el tiempo al gimnasio. Le da todo el tiempo a tu cuerpo. Exhibe tu cuerpo por aquí. Le da todo el tiempo a tu vida. Pero a Dios le da lo que sobra. A Dios entresaca cuando hay tiempo. Es que te acuerdas que hay coral.
Cuando hay tiempo que te acuerdas que a Dios se le alaba. Cuando hay tiempo que te acuerdas que a Dios se le bendice. Cuando hay tiempo que te acuerdas que a Dios hay que humillársele. Cuando hay tiempo es que te acuerdas. Cuando te sobra el tiempo es que te acuerdas que Dios existe. Mira, en el problema anda desesperado buscando una palabra de parte de Dios. En la enfermedad anda desesperado buscando una sanidad de parte de Dios. Pero cuando tienes salud, cuando tu economía está bien, cuando tú estás bien con tu matrimonio, no te acuerdas que hay culto. No te acuerdas que te tienes que conectar por las redes a oír la palabra de Dios porque estás conectado viendo otra cosa. Mi alma alaba a Cristo Jesús y no te conecta al culto de tu iglesia. Pero cuando tienes un problema, un 911, pastor, mire que mi marido aquí, que mi esposa allí, que el trabajo me están agotando, que la inmigración está atrás de mí, que estoy aquí. Ahora que tiene un problema, te acuerdas que hay un Dios que hay que darle tiempo. Te acuerdas que la Biblia dice que busquemos a Dios en todo tiempo mientras pueda ser hallado. Ahora te acuerdas que hay que orar. Ahora te acuerdas que hay que ayunar. Ahora te acuerdas que hay que adorar, porque ahora tienes problemas. Esa adoración a Dios no le gusta. Esa ofrenda no es alta delante de Dios y tu templo está corrompido. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque una mujer y un hombre devoto se acuerda siempre de Dios, no importa las circunstancias. Inclusive cuando hay abundancia, lleva ofrenda agradable. Amén. Olor grato aquí va delante de Dios, cosas que a Dios le agrade. Pero hay gente que no. Aleluya. Bendito Dios en esta noche. Mi alma te alaba y te bendice. Gloria a su nombre. Es increíble lo que hoy se ha manifestado y lo que hoy se puede manifestar. Entonces, para hacer el templo de Jehová, se entresacaron, amén, piedras preciosas, metales escogidos como el oro y la plata, de valor, bronce que valía mucho, oro que valía mucho y la plata que valía más en ese tiempo. Cosa exquisita para Dios. Hoy, dígame usted, no es lo mismo comprar una comida en un chinito de la esquina y comprar 5 pesos de una comida china donde te dan un montón de pollo malo y un montón de grasa, un arroz, que irte a un restaurante exclusivo donde un plato pequeño te cuesta $150. Pero es algo de exquisitez, porque tú dices, yo merezco esto. Si tú dices que mereces eso y Dios no lo merece, dime si Dios no lo merece. Mi alma alaba a Cristo Jesús en este día. Es increíble. Entonces, David era un hombre que aunque no le construyó el templo a Dios, cogió lo mejor para Dios. Y hay personas que tal vez una incapacidad, tal vez no pueden orar, pero le dan lo mejor a Dios. Lo mejor de su tiempo, lo mejor de su adoración, lo mejor de su entrega. No importa las circunstancias que estén pasando, se van de rodillas. Señor, mírame aquí. Hoy vine cansado, hoy vine explotado, hoy el jefe me explotó, pero aquí estoy. Te doy gloria. Aquí estoy en tu presencia, Señor. No me puedo escapar de tu presencia. Pero hay otro, aleluya, que hoy no están conectados porque hoy estaban para la playa, que no es malo. Hoy estaban para el parque, que no es malo. Hoy estaban paseando, que no es malo. Pero cuando tienen un problema, aló, pastor, ore que mire que un policía me paró camino a la playa y me detuvo, pastor, y tengo una corte para el día 40 o el día 30, el día 70. Ore por mí para que Dios tenga misericordia. Señor, gente malagradecida. Gente, como le decía yo, amén, en un mensaje en Maryland el sábado. Gente que llegan a la iglesia con una mano adelante y otra atrás. Gente que llegan con matrimonio destruido. Personas que llegaron con hogares deshechos. Personas que llegan enfermos al templo. Personas que llegaron, aleluya, sin nada. Han recibido papeles. Han recibido, aleluya, casa. Han recibido carro. Han recibido un montón de cosas materialmente hablando. Y más que eso, han recibido una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Dios ha restaurado el matrimonio. Y ahora, aleluya, se olvidaron de Dios. Se han olvidado de que Dios existe. Y se autoproclaman cristianos. Ahora la iglesia no sirve. Llegaron tal vez a la casa de oración Nuevo Amanecer con una mano como Adán y otra atrás, sin nada. Dios lo ha bendecido con todo. Y ahora no se acuerdan de la iglesia. Dicen que la iglesia, casa de oración, es una iglesia. Ahí no hay amor. Ahí no hay amor en esa iglesia. Oye, criticando la iglesia. Llegaron sin nada a esta iglesia.
llegaron desnudos, llegaron con un matrimonio deshecho, unos hijos mundanos, mi alaba aquí Basoa, llegaron sin nada a la iglesia y en la iglesia recibieron bendiciones materiales y espirituales y ahora están criticando en su casa la iglesia. Ahora se reúnen a criticar todos los cultos, todo lo que se hace en la iglesia ahora es malo. Antes eran devotos, antes eran humildes, entre comillas, ahora critican la iglesia. No hay amor, no llaman a nadie, no buscan a nadie. Pero él fue muchas veces a tu, amén. ¿Cuántas noches en vela para irte a visitar a tu matrimonio, a tus hijos, a tu problema en la cárcel, en emigración, allí, amén, orando, intercediendo por ti? Pero ahora no te acuerdas, amén. Él es como Nabal, el de la Biblia, 1 Samuel capítulo 25, versículo 1. Él es como Nabal. ¿Quién es David? Muchos siervos huyen de sus amos después que David le cuidó a los pastores, después que David peleó por sus pastores, lo alimentó a los pastores. David tiene una necesidad, lo manda allá y este orgulloso, sin vergüenza, ¿sabe qué dice? ¿Quién es David? Así hay muchos cristianos, que llegan a la iglesia sin nada, Entonces Dios le da papeles, se hacen ciudadanos, qué sé yo, van a su país y después cuando se van por ahí a murmurar a la iglesia, ahí no hay amor, eso no sirve. Nunca se acordaron cómo llegaron, no son gente. Entonces, ¿cómo Dios puede habitar en una persona así? Explíquemelo. ¿Cómo Dios puede habitar cuando la Biblia nos dice que sean buenos, agradecidos? El libro de San Juan de Lucas creo que nos dice de 10 leprosos, uno que se devolvió a darle gloria a Dios por el milagro que recibió salvación, recibió un milagro porque se devolvió. El mismo Cristo se asombró y no eran 10, ¿dónde están los otros 9? A 6 personas, mis hermanos. No se sorprenda con este tipo de cristianos, di que cristiano, porque yo no le llamo ni cristiano. Mi alma alaba a Cristo Jesús, amén, que solo buscan un beneficio y por eso destruyen su templo. ¿Por qué? Por hipócritas, aleluya. Seguimos. Escuche todo lo que tenía el templo. Deleítese aquí. Tenía querubines que representaban seres celestiales. Simbolizaban la presencia de Dios. El arca de pacto que contenía las 2 tablas de la ley y simbolizaba la presencia de Dios con Israel. El velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. La puerta entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Cristo entre el hombre y Dios. Escuche bien. Una mesa donde se ponían el candelero de oro y 7 lámparas en cada pie, un incensario. Oiga todo lo que tenía el templo, ¿eh? Oiga todo lo que tenemos que tener nosotros. Aleluya. Para que Dios habite en nuestras vidas. No es tan sencillo como usted cree que es. Ay, yo tengo el Espíritu Santo. Tengo una llenura. Siento a Dios. Hablando chimeando que siente a Dios. Siente a Dios chimeando. Oiga, tiene un poder murmurando. Tiene una gloria mintiendo. Y se confabula. Yo decía anoche, no sé si oyen el mensaje, tal vez ustedes no oyen el mensaje porque ustedes, muchos no me tienen a mí, de casa de oración no va a amanecer, solo unos cuantos me tienen a mí. Yo decía en un mensaje anoche, no sé si lo oyeron, muchos no lo oyeron porque no están conectados conmigo, que hay gente que nunca han aprendido del capítulo 5 del libro de los Hechos, de Ananías y Zafira. Voy a explicar aquí. ¿Tú sabes qué fue el pecado de Ananías y Zafira? Que se confabularon los dos con un propósito de engaño. Y hay personas, escucha bien, déjeme relatarle un poquito de este mensaje. Abigail era la esposa de Nabal, aquel soberbio hombre rebelde que no quiso ayudar a David. La Biblia dice que Abigail, como dije esta mañana, era una mujer entendida y hermosa. Entonces, cuando en la pareja hay uno entendido, el matrimonio va bien aunque venga lo que venga. Y no se confabula ni la esposa con el esposo, ni el esposo con la esposa. Porque cuando David pretendía matar a Nabal por lo que había hecho, la mujer Abigail, amén, se puso a interceder en el medio para que David no cometiera tal locura contra un hombre necio que ella misma lo describió. Y le dijo a David, deja que Jehová le pague lo que le ha hecho. Pero hoy en día hay una persona en la iglesia o un matrimonio que hay un problema y la mujer se confabula con el hombre. Como, vendiste un tanto la heredad. Sí, yo la vendí.
sabiendo que la mujer anda mal o el hombre anda mal, y en vez de corregirlo y reprenderlo y decirle, tú estás mal, no es así, déjate de hablar de la iglesia, déjate de hablar del diezmo, tú no entiendes, mejor cállate la boca. La mujer le hace el coro, aleluya, del altar, y comienza como Ananías, bendite en tanto le heredaba, Zafira, ¿la bendiste, Ananías? Sí, yo la vendí. ¿Cuál fue la consecuencia? Los dos, el Espíritu Santo lo mató a los dos en ese tiempo. Yo digo que debería venir tiempo así. Usted me perdona. Debería venir un tiempo así para que caiga un temor como cayó en aquel tiempo. El Espíritu Santo da un ejemplo. Gente que se confabulan, familias que se confabulan en todas, amén, a criticar, a murmurar, se reúnen en su casa a murmurar a la iglesia y no tienen temor de Dios. Sueltan la lengua, amén, con una diarrea en la boca, la sueltan como si nada. Ábase que le besonda la bajoa, aleluya. Y un templo contaminado. Y usted cree que Dios apoyó eso. Mató a Zafira y mató a Ananías también. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Usted no sabe lo celoso que Dios con sus obras. Usted no se imagina lo celoso que Dios con sus hijos. Que verdaderamente Dios habita en un hombre temeroso y una mujer temerosa de Dios. Mi alma alaba. Y usted que no tiene temor de Dios, ni tiene temor para hablar, cree que tiene a Dios. Ábase que iba. Mi alma alaba y bendice a Dios. Pues déjeme decirle. Estamos hablando de todo lo que tenía el templo. Entonces, sigamos. La columna de bronce llamada, amén, Jaquín o Jehová establece y Boa, Jehová fortalece. El altar para ofrecer el sacrificio. ¿Cuántos altares hoy destruidos hay en tantos corazones deshechos por el egoísmo, la mentira y el engaño? ¿Cuánta gente que no son aptos para ofrecer sacrificio vivo delante del Señor, ya que su vida no es grata delante del Señor? No dice la Biblia que antes de ofrecer la ofrenda a Dios te vayas a reconciliar con tu hermano. ¿Cómo te atreves, amén, a arrodillarte en tu cama, en tu carro, en tu casa, en tu sofá, cuando tú has acabado al pueblo? Amaba abuela Bechía Basonda, dice que ofreciendo oración a Dios, usted está rezando. Mi alma alaba a Cristo Jesús, no está orando, porque orar es hablar con Dios. Por eso Cristo le dijo al pueblo, ustedes han convertido mi casa, donde yo vivo, en cueva de ladrones. Han comercializado con la paloma, han hecho mercadería con el Espíritu Santo. Usted cree porque se le manifiesta una lengua ahí y usted se me ramaquea un chingo en el Espíritu. Ya usted está lleno de Dios. Cuando un mentiroso, un engañador, una chimosa, usted cree que Dios se va a manifestar en usted. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Está equivocado. Completamente equivocado. Mi alma alaba y bendice a Dios. Fuente de agua para lavar los sacrificios. Oiga bien, tenía un altar, pero también tenía una fuente de agua para lavar los sacrificios. ¿Cuál es lo que nos limpia de pecado? Dice Juan, primera de Juan, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, lo que nos lava es la sangre de Cristo. Lo que quiere decir el profeta Jeremías, aunque te lave con lejía y amontones todo jabón, la mancha del pecado no se quita. El chisme no se quita lavándose. El chisme no se quita bañándose con jabón de olor y poniéndose olor. Amén. ¿Entiende usted? La inmundicia no se quita con, amén, poniéndose un atuendo, una pieza de ropa limpiecita y que me llegue hasta el tobillo y un cuello que me esté ahorcando como un camello. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Eso no se quita así. Lo único que limpia el pecado, el chisme, la contienda, la pleito, es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y si usted no se mete en la fuente de la sangre de Cristo, jamás será limpio. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Bendito sea Dios en esta noche. Aquí voy. Corazón. Los hombres estaban orgullosos del templo, viendo la gloria del templo y no al Señor del templo. Por eso Cristo le dice a los discípulos que no quedarán, amén, piedra sobre piedra que no sea edificada, en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2. Oiga, qué orgullo tenían estos judíos viendo el templo hecho, amén, de Herodes, cómo se gloriaban en la historia que databa en los tiempos de Zorobabel, los tiempos de Salomón, y tenían toda la recopilación, aleluya, recopilado en papiro, aleluya, y leían, amén, el Torac allá, leían ayer la ley de Dios, pero ninguno la cumplían. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Cómo te siento orgulloso de por
portar una Biblia debajo de los sobacos. ¿Cómo te sientes del atuendo que te pusiste y el moño que te pusiste para atrás, mostrándote una mujer santa delante de Dios, entre comillas, un hombre santo que todos los domingos se sube a hablar de sin santidad? Nadie verá al Señor. Sé santo porque yo soy santo. Te he convertido en un político, no en un cristiano. Sin embargo, ese es el orgullo de los judíos. Pero Cristo se le para en medio de la ciudad y le dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo llora en medio del templo, en medio de la ciudad. Oh, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta su polluelo, pero te digo que no. Mataste a los profetas y a los enviados a apedrearte. Te digo que no me verá más hasta el día que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, bendito y alabado sea Dios. Increíble lo que hoy está pasando en la iglesia de Cristo Jesús. Es increíble lo que hoy está aconteciendo. Ya casi terminamos porque este mensaje es larguísimo. Aleluya. Dios promete a Moisés que su presencia irá con él. Éxodo 33, 14. Pero que si no había obediencia, su presencia no iría con ellos. Y amén, sino que se quedaría. Oiga, si no hay obediencia, la presencia de Dios no puede estar en mí ni en usted. ¿Usted cree que Dios va a estar con un rebelde desobediente? Aleluya. Que no hace caso a lo que Él le habla, a lo que Él le dice y lo que Él le solta y lo que lo manda a hacer. Jamás Dios puede ir. Dios prometió la presencia. Tenemos el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Sin embargo, usted verá más adelante. Todo en el templo era santo porque no había sido santificado. Porque había sido por Dios que moraba en él. Mateo 23, 17. Y Jesús, amén, y el celo por la casa de su padre lo impulsaba a purificarlo. Juan 2, 7. Pero el pensamiento de su fin lo hizo llorar. Lucas 19, 41. Mi alma alaba que en el lugar, amén, en el templo se había convertido en un lugar de ¿qué? De cobertura y de esterilidad espiritual de Israel. Marcos 11, 12. Y nunca vieron que Jesús era más que el templo. Mateo 12, capítulo 6. Y pronto había de desaparecer porque una terrible profanación había de utilizarlo. Marcos 13:1. Jesús sabía lo que vendría al templo creado, al cual ellos adoraban más que el Hijo de Dios que le había visitado. Jesús sabía que doblegación hacia un lugar que estaba hecho arquitectónicamente, pero que estaba allí el Hijo de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, el poder, la misericordia, la justicia de Dios en la persona de Jesús. No le hicieron caso, lo ignoraron, lo mataron, lo crucificaron. Hay personas que lo único que les interesa son los atuendos, son los ritos, son las religiosidades y no se humillan delante de Dios y aún no saben discernir cuando la presencia de Dios está en un lugar. ¿Sabe por qué? Porque están tan cauterizados, están tan ciegos en su religiosidad que no pueden ver más allá. Amén. Todavía el velo no se le ha quitado, todavía ese velo no se ha arraigado de su vida y de su corazón. Por eso el Señor dijo en una ocasión: ya no escribiré más mi ley en su filitera, sino en su corazón. Corazones de concreto y de mármol tendrán que ser corazones sensibles a la presencia de Dios. Porque hay personas que no se humillan, porque hay personas que no reconocen y no se humillan de verdad, porque su corazón está cauterizado, su mente está entenebrecida, no sienten ni la misericordia de Dios, porque no quieren doblegar su orgullo religioso. Mi alma alaba a Cristo Jesús y piensan que un cambio, como hubo en los tiempos de Jesús, que vino la gracia, ya que por la ley ninguno podía acercarse a Dios. La gracia tuvo que venir y aparecerse y dar a entender a estas personas religiosas que tenían que quebrantarse ante la presencia de Dios. Y hoy sucede lo mismo en muchos lugares de personas religiosas que no quieren doblegar su orgullo delante de la presencia del Señor. Al principio de su ministerio, Jesús se dirigió a los judíos en toda Israel a arrepentirse. A pesar de la, creciente oposición, nunca dejó, atrás a Israel. Arrepentidos y convertidos. Lucas 13, 34 al 35. Y oiga que dice:
en el templo. Fue purificado con el propósito de reformarse la orden existente. Amén. Marcos 11:15. Los líderes religiosos y el judaísmo persistentemente obstinado, 1 Samuel 15:23, e incapaz de reformarse, fueron incapaces de reformarse, finalmente juzgados por la divinidad presencia de Daniel 5:29, Marcos 12:1, de manera que Jesús, que comenzó venerando el templo, finalmente anunció que su rechazo y muerte darían como resultado la destrucción del templo. ¡Wow! Gloria a Dios. Si tú eres y yo, morada del Espíritu de Dios, ¿por qué hay tanta vanidad y tanto odio en nosotros? Si tú eres morada del Espíritu Santo, ¿por qué hay tanta amargura en tu alma? ¿Por qué no te gozas en lo culto? ¿Por qué solo te conectas cuando tienes una necesidad o quieren que oren por ti? ¿Por qué solo te conectas y solamente te quebrantas cuando hay un problema y quieres una solución o quieres una respuesta? Porque ya Dios no te habla. Cuando busca una vida alternativa de que una persona sea usado para hablarte, es porque ya tú no, la morada del Espíritu Santo no está en tu vida. Ya Dios no puede hablar contigo, no porque no quiere hablar contigo, sino que tú lo has rechazado las veces que te ha hablado a través de un vaso que Dios ha levantado para usarlo para la gloria de su nombre. Pero como dijo aquel hombre que murió apedreado, amén, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, como dijo Esteban, vosotros resistí al Espíritu Santo de Dios. Y estas palabras dice que se tapaban los oídos y lo apedrearon. Porque Esteban le anunció las cuales personas eran delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios había abandonado al Sanedrín, había abandonado a los escribas, había abandonado, amén, a los legalistas, religiosos, fariseos, porque solamente actuaban por costumbre y por leyes que ellos mismos se habían inventado, la cual habían añadido a la ley de Dios, oprimiendo más al pueblo y a la persona. Y cuando Cristo vino, amén, en la semejanza de hombre, a predicarle la verdad de su Padre, y se autoproclamó hijo de Dios, y el mismo Dios se tapaban los oídos. Fue tanto el desprecio y el odio que sintieron por Cristo Jesús, aleluya. En una ocasión, mira, no son cristianos, la multitud corre atrás de él. Te conjuramos en el nombre de Dios que nos diga si eres el Cristo, sí o no. Y Cristo le dijo, ya se lo he dicho anteriormente, pero la palabra de mi Padre no haya cabida en vosotros, porque vuestro corazón y pensamiento es a lo malo. Por eso odiaban a Cristo. Por eso no me sorprende cuando hay gente que nos odian. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Es que la palabra que Dios nos ha dado no haya cabida en su alma. Por eso no se conectan. No pueden resistir esta palabra. Por eso no quieren ya seguirnos, porque no pueden resistir la palabra que Dios ha puesto en nosotros. No es culpa de nosotros, aleluya. No fue culpa de los discípulos ni culpa de Jesús, amén, sino que un verdadero corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia. Pero es tanto el ego, el orgullo, la altivez, la arrogancia religiosa que en ello empaña, que caen en pecado de crítica, y en pecado de murmuración, y en pecado de hipocresía. Lo único que ellos creen que eso no es pecado. Mi alma alaba y bendice a Dios, porque parece que hay mucha gente que no se han dado cuenta que Jesús dijo, cuídense de la levadura de los escribas y los fariseos, el cual era hipocresía, que es pecado según la Biblia. Mi alma alaba y bendice a Dios. Se pasan criticando ahora que la iglesia está cerrada, mientras iban de sábado a domingo a criticar todos los cultos y todo lo que se hacía. No se gozaban, porque en vez de poner su corazón en Dios, lo ponían en el altar para ver todos los defectos, los que se subían a adorar a Dios y a glorificar su nombre y a predicar su palabra, para luego irse al McDonald's o qué sé yo, al Burger King, a comérselo con un pedazo de papa. Mi alma alaba a Cristo Jesús, a criticar todas las actividades cristianas. Ahora que no hay templo, son los que están desesperados, que hablan el templo. Pero yo pregunto, ¿para qué quieren el templo? Si cuando había tiempo de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios, no iban a la campaña, no iban a la vigilia, no iban a los retiros, no iban a los ayunos. Se hablaba de 3 días y no iban a la montaña para quedarse murmurando en su casa. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Ahora quieren que hablen el templo. Oh, gloria a su nombre. Pero ¿para qué quiere un templo si el tuyo está destruido? Si tu altar está destruido, si tu altar ya está deshecho, ¿qué es tu hogar? ¿Qué es tu vida?
Mi alma alaba y bendice a Dios. ¿Para qué quiere un templo de mano de hombre cuando Dios te dio el privilegio de tener una iglesia a sus anchas, donde se hacían vigilias, retiros, actividades? No ibas, porque criticabas. Y ahora quiere, por eso que mire, usted me va a perdonar que voy a meter esto. Por eso yo no quedo en Tron. Porque ahora quiere que se abra la iglesia, ahora cuando hay una pandemia. ¿Por qué cuando no había la pandemia no querías ir? ¿Por qué cuando no había el COVID te decían tenemos vigilia y no iba y nunca te aparecía? ¿Por qué cuando había un retiro, vamos a tener 3 días, vamos a orar, qué grupo quiere ir a la montaña, tú no querías nunca ir? Mi alma alaba a Cristo Jesús. Ahora, ay, yo tengo un deseo de meterme con Dios. Ay, yo tengo un deseo de coger un ayuno. Ay, tengo un deseo de ir a adorar a Dios a la iglesia. ¿Oh, sí? Mi alma alaba a Cristo Jesús. Un judío cualquiera que no ha conocido a Dios, que se hace de que amor a la ley, pero no ama al Dios por el cual fue escrito la ley, que es Jesús. Ya termino, hermano, porque esto es larguísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire cómo dice aquí. El resultado de la destrucción del mismo, por lo cual Jesús había expresado: yo derribaré este templo hecho de mano de hombre, y en 3 días lo edificaré otro hecho sin mano. Amén. La muerte de Jesús trajo como resultado, amén, justamente la anulación del templo físico. Jesús dijo: en 3 días le derribo el templo y en 3 días lo construyo, refiriéndose a su muerte y resurrección. Usted tiene que entender que cuando una persona se muere a los 3 días, como Lázaro, ya se pudre, ¿right? Físicamente, ¿no? Pero Jesús dijo que en 3 días destruiría el templo, su vida sería destruida, y en 3 días Él la edificaría, dando a entender que Dios no mora en un templo hecho de mano de hombre, sino en nuestras vidas, como Él dijo. ¿Qué destruye nuestro templo espiritual donde Cristo habita? Ya le dije cuáles son los factores que destruyen nuestra columna y desplazan nuestro altar. Amén. Y hay mucha gente en ruina porque la murmuración y la crítica le ha arruinado la vida, y la amargura le ha destruido su ser. En este día, aleluya, tal vez yo no predique mucho como su pastor Alejandro Utate, que el cual bendecimos en esta hora junto a la congregación Casa de Adoración Nuevo Amanecer. Amén, que tuvo en bien, aleluya, invitarnos esta noche a predicar la palabra del Señor. Pero quiero dejarle como enseñanza esto, hermano mío. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Jesucristo rompió todos los parámetros habidos y por haber. Le hizo entender a los judíos que ellos habían construido muchos templos, pero que el verdadero templo no lo habían construido, porque el único lo que lo puede construir es Dios. ¿Cómo vinimos a Dios? Muchos vinieron de la prostitución, del alcoholismo, de la drogadicción, de la delincuencia, de la mentira, del engaño. Vinimos deshechos, con una vida deshecha, un templo en ruina. El Espíritu Santo tocó nuestra vida, restauró nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Fueron restaurados en la presencia del Espíritu Santo. Construyó nuestro ser a tal magnitud de vivir en nuestra vida. Por eso el Señor habló: no lo dejaré huérfano, le enviaré a otro consolador, el cual lo dirigirá, lo vas a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Dios ha querido por siempre dirigir la vida del hombre, pero el hombre no quiere dejarse dirigir por Dios, porque Dios tiene condiciones y tiene reglas para Él establecerse un moral en nuestra vida. Amén. Vimos cómo estaba construyendo el templo. Amén. Físicamente. Amén. Tenía un altar, tenía un lugar de lavadero, tenía un lugar de sacrificio, lugar santo, lugar santísimo de una división. Hay unos parámetros que usted y yo no podemos pasar del lugar santísimo de Dios. Que la santidad es más allá que un atuendo que podemos vestirnos de una ropa. Es más allá, es un compromiso con Dios genuino y verdadero, en el cual el hombre, cuando entiende lo que es una vida santa, se aparta de lo que la Biblia registra y establece como pecado. Pero lamentablemente muchos no han entendido esto y cogen la vía más fácil, la que cogían los judíos. Cogen los ritos, cogen las reglas, cogen las tradiciones y se escudan detrás de un velo que lo único que oculta es un resentimiento
resentimiento, es una culpa, es una mentira, es un engaño, es una hipocresía, es un egoísmo que muchos portan hoy en día y no están entendiendo que es necesario muchas veces que el templo, como dijo Cristo, sea destruido para en 3 días edificarlo de nuevo, que lo que está podrido, como estuvo el cuerpo de Lázaro, recobre vida otra vez, que lo que fue deshecho vuelve y sea reconstruido. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Hoy necesitamos una reconstrucción espiritual para que Dios habita plenamente en nuestro ser. Si eso no bien se lleva a cabo, seguiremos, amén, caminando con templos y altares arruinados alrededor del mundo. De nada sirve adornar la casa por fuera cuando por dentro está llena de moscas, de mosquitos y un sinnúmero de regueros en nuestra vida espiritual. De nada sirve la apariencia delante de Dios, porque Dios no come apariencia de los hombres. Recordemos lo que dijo el Señor en 1 de Samuel: el hombre ve lo que está delante de él, mas Jehová tal ve lo que está dentro del hombre. Aún el arca, que, amén, que fue llevada a una guerra, que simbolizaba la presencia de Dios, cuando los hijos de Elí fueron a la batalla, pero su vida no estaba acorde, su templo estaba destruido, estaban fornicando con las mujeres del templo, Dios entregó el arca a los filisteos. ¿Por qué le entregó a los filisteos? Aunque el arca no pudo estar entre los filisteos, ya que vinieron, amén, úlcera cancerosa y un sinnúmero de tumores, y tuvo David que ella rescatar el arca. ¿Qué significa esto? Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Qué significado tiene esto, mis hermanos? Dios no tiene vaca sagrada. A Dios no lo podemos engañar queriendo aparentar las cosas que no somos. Amén. Dios no conoce. Lo que sale de adentro, como dijo Jesucristo, es lo que contamina. No importa que la gente predique y se jarte predicando que hay que ser santo por dentro y por fuera. La santidad por fuera no es mostrada a través de un atuendo físico, el cual compramos en una tienda. La santidad de afuera es que no contaminar el alma y el cuerpo físico con el adulterio, la fornicación, el engaño, el robo y la mentira. Esa es la santidad. Los atuendos lo único que tapan es lo físico, pero desnudan lo espiritual, que hoy muchos carecen de una verdadera santidad y carecen de una verdadera relación con Dios. Es cabe al desnudo al ver cómo se comportan y sus acciones en medio de la adversidad, su falta de misericordia y su falta de bondad y aún su falta de justicia, como aquellos hombres que llamaron a aquella mujer a acusarla delante de la presencia de Dios de que había cometido adulterio, creyendo que Dios le iba a mandar un juicio, cuando los culpables eran ellos, que se presentaban muy bien santos a los hombres, como dijo Cristo, pero estaban llenos de resentimiento y de odio, porque su única intención era, amén, a ver lo que el maestro reprendía para acusarlo. Amén. Usan a esta mujer y usan su pecado para, amén, declarar lo mismo que ellos portaban. Por eso la palabra fue: el que esté libre de pecado hoy, tire la primera piedra, porque no hay hombre nacido de mujer que haga el bien y no peque. Mi alma alaba a Cristo Jesús, y que todos tendremos que comparecer un día de una u otra manera delante de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a entender su santa y divina palabra. Hoy no lloremos los templos. Oh, como dijo el Señor Jesucristo: mujeres israelitas, no lloren por mí, porque yo voy a resucitar y estaré con mi Padre. Lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hoy no llore el templo, que muchas veces estuvo abierto para que tú fueras a adorar a Dios y a bendecir su nombre, y nunca quisiste ir y te quedaste en tu casa, y hoy te preocupa porque lo único que busca es una religiosidad, exhibir la religiosidad a través de esta pandemia, haciéndote pasar como que tú amas mucho a Dios y como que tú acelas y anhelas la casa de Dios, cuando muchas veces la casa de Dios estuvo abierta y tú eras uno de los que se levantaba en contra, amén, de que no se hicieran tanta vigilia, que por qué se ayunaba tanto, que por qué oraban tanto, que por qué tanto aquí y tanto allá. Hoy llora lo que tú nunca apreciaste, como Esaú. Hoy despreciaste la primogenitura porque nunca entendiste qué era, y ahora la estás llorando con amargura y no se te va a dar. No, sepa algo: el verdadero templo es el cuerpo y el alma, donde el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero también Dios nos dio un templo físico donde cada uno nos reunimos a glorificar y a engrandecer el nombre de Dios, y que muchos nunca apreciaron y que muchos nunca tuvieron en cuenta. Hoy añoran las montañas, amén, pero nunca quisieron ir allá. Hoy añoran la iglesia, el culto del domingo, pero lo iban tarde. Hoy están desesperados, pero no es porque añoran eso, no es porque aman la presencia de Dios, ni anhelan estar junto con su hermano. Es para seguir criticando los mensajes, y es para seguir criticando, aleluya, lo que van a adorar a Dios al altar. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Eso añoran porque no se han cansado de criticar. Aunque hoy hay una pandemia y no nos podemos congregar físicamente, siguen murmurando en sus hogares, siguen reuniéndose a murmurar en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Agradecemos a la iglesia Casa de Oración Nuevo Amanecer por haberlo invitado, amén, a predicar la palabra de Dios a través de estos medios. Aleluya. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, aleluya, el Señor Jesucristo, a entender y comprender que Dios
Dios no habita en templo y morada hecho de hombre. Y cuando se habla esa palabra, no es de algo físico, es que tú mismo has construido tu propia vida con argumentos y fundamentos humanos y no con lo del Espíritu de Dios. Porque recuerda lo que dice Corintios: si alguno te ha inscrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, que cuando nos convertimos y nos arrepentimos y Cristo vino a morar en nosotros, somos nuevas criaturas. No es que no tengamos defectos, tenemos defectos. Mi alma alaba a Cristo Jesús, pero el Espíritu está ahí para redarguirnos, para corregirnos, para exhortarnos, porque el que Dios ama castiga y reprende al que tiene con hijos. Así que Dios le bendiga a todos mis hermanos que se han conectado en esta noche. Dios le bendiga a la casa de Dios, nuevo amanecer, que ha tenido, amén, la virtud de invitarnos a predicar la palabra del Señor. Y como el varón sabe, siempre estamos abiertos a predicar la palabra. Señores, tenemos que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en la cual Jesucristo, aleluya, ha de venir a nosotros. Amén. Gracias por todos los que están mirando el video. Así que agradecemos al pastor Alejandro Ustate junto a la congregación que, como dije ahorita, tuvo en bien invitarnos a predicar. Tal vez yo no predique tan largo como su pastor. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Es que predique esta mañana también, mis hermanos. Ya me calenté con los hermanos que le predico de noche, porque ya prediqué hoy, pero así todo tiene su tiempo debajo del sol. Y no me gusta decirle que no a mis amigos, amén, aleluya, cuando me necesitan. Me gusta estar ahí, amén, apoyando la obra del Señor y estando siempre. Espero que Dios le conceda, amén, que esta pandemia pase y que puedan otra vez, amén, abrir la iglesia, amén, en el sentido, amén, físico, donde todos pueden ir a congregarse, adorar y bendecir a Dios. Ahora aprecie lo que Dios ha hecho, valore lo que Dios ha dispuesto. Amén. Mire, valore lo que Dios le ha dado. Amén. Valórelo. Dele valor a lo que Dios le ha dado. Así que Dios le bendiga. Hay muchos hermanos también de la iglesia que tengo en el Facebook como amigos. Amén. Que también se conectan cuando predico la palabra de Dios. Amén. Afuera de la iglesia. Pero la iglesia Casa de Oración Nuevo Amanecer, como la iglesia también de la hermana Zenobia en la iglesia del Jordán. Amén. Estaremos por allá. Aleluya. Escucha, hermano, este viernes estaremos predicando en Arlington, Virginia. Estaremos predicando la dirección donde vamos a estar este viernes y sábado, el domingo en la mañana. Bendito sea Dios, predicando solamente palabra de Dios. Así que para mí me ha sido más que un privilegio haber compartido con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Espero que este mensaje haya sido de bendición a su vida y a su alma. Al hermano Jorge también, que lo veo por ahí, que estuvo por aquí. Bendito sea el Señor. A la hermana Alicia, que también que se conectó. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque si yo hubiera dicho esto, los otros hermanos de otros, los que se conectan cuando yo predico, estuvieran conectados aquí, pero parece que, aleluya, fue de repente que me agarraron. Pero siempre estamos dispuestos a predicar, aleluya. Cogimos un mensaje del que Dios nos dio para predicárselo a la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con vosotros. Y nos veremos en otra oportunidad predicando solamente palabra de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios me le guarde. La paz de Dios.